Entonces recuerdo que uno de esos pacientes le habían dado permiso a la esposa, una abuelita, 70 años pongámosle, de cuidarlo, o sea, de estar con él. Entonces ese día el paciente pues no se veía delicado, se puede decir, estable. Entonces la abuelita se nos acercó a nosotros y nos dijo que sí podía irse a bañar, que podía irse a cambiar y regresar después. Nosotros sí, puede regresar después, no hay problema. Entonces, en lo que estábamos en el día, pues lastimosamente entró en código el paciente, falleció. Ok, qué emoción y qué alegría estar grabando nuevamente un podcast para ustedes. Antes que nada, quiero que escuchen el siguiente audio. Vi el podcast que subió la vez pasada de la lectura. Se la puse a Steven ahí en la tele, fíjese, en YouTube. Y fíjese de que ahí está leyendo una novela el muchachito. Le ha gustado. Yo la había sacado para leerla yo, pero así es que ahí está que ya la lleva a la mitad y le ha llamado la atención, fíjese. Ok, y justamente eso es lo que quiero lograr con los podcasts, poder impactar independientemente de las edades de las personas que miren o escuchen esto. Así que nada, Steven, te mando un enorme saludo y así como hoy te has animado tú a leer, tú me has animado a mí a seguir creando contenido de valor para más personas, así que desde ya te mando un enorme saludo y te también agradezco a Irene de que me pudo compartir este audio y esta imagen. Así que nada, un enorme saludo. Quiero decirles que hoy me siento muy emocionado porque este tipo de cosas cada vez me invitan a investigar, a aprender, conocer personas más increíbles para traer temas increíbles acá y poder crear más contenido de valor. Hoy, por ejemplo, vamos a estar hablando sobre la medicina de una manera muy, pero muy superficial con un colega que recién se acaba de graduar de medicina como tal. Entonces vamos a ver cómo lo experimentan los alumnos que recién están estudiando esto, para ver cómo es el ambiente, cómo lo viven. Entonces, después de ese podcast se van a desarrollar unos temas que van a estar un poquito ligados. Después vamos a tener a una invitada que nos va a hablar sobre una enfermedad muy rara que ella padeció y cómo pudo llevar esto con sus estudios, con su vida. Tuvo una pérdida de un familiar muy cercano. Entonces, no sé, creo que se vienen podcasts muy interesantes. Al final, quiero que entiendan que su suscripción va a ser añadidura del hecho de que se puedan identificar con mi contenido. Así que de verdad yo agradezco que estén nuevamente en un podcast y vamos a darle a esto porque cada vez se está poniendo más interesante, cada vez lo estoy disfrutando un poquito más y cada vez les estoy tomando mucho más cariño a las pocas personas que todavía conformamos esta pequeña comunidad. Así que sin más, iniciamos con este podcast y por favor disfrútenlo así como yo lo disfruté grabando. Hoy me llena de bastante intriga y a la vez emoción el hecho de que por primera vez voy a hablar de un tema de educación, específicamente de una rama que es la medicina. Y pues en tu caso que ya eres doctor, pues quiero desarrollar un poquito de este tema. Digamos que va a ir un poquito enfocado a las personas que están pensando estudiar esto o que tal vez están prematuros en el estudio, ya van un poquito en medio. A ese tipo de personas que quiero llegar. Pero cuéntanos, antes de continuar, cuéntanos, ¿quién es Molina? Soy David Molina, médico graduado este año, doctor en medicina general, especializándome en medicina interna. Al momento, primer año, R1. Los que estudian medicina van a entender. Y más adelante, si quieres, te puedo explicar qué es lo del R1. Por favor, porque sí lo he escuchado, pero realmente no entiendo de qué consiste todo esto. Es una jerarquía, se puede decir. Va, excelente. Pero remontémonos un poquito atrás. ¿Qué fue lo que te hizo decidir estudiar medicina? Bueno, en mi caso yo digo que en el caso de todas las personas son factores distintos, ¿verdad? Pero Okay. En mi caso fue un poco lo que fue mi padre, mi madre, mi mamá es enfermera, mi Okay. papá es doctor. Entonces eso de tener esa como guía me ha servido para poder agarrar la medicina. Y es algo que también uno tiene que ver que es un consejo que da la gente, a pesar de que tu padre o tu madre estudien una carrera, no tenés que agarrar esa carrera Necesariamente. O sea, no es obligación. Pero es algo que sí se te inculca. Y sí es algo que normalmente te da como un apego mayor a la carrera, el tener familiares que estén dentro de ella. En tu caso sí te lo inculcaron. O sea, no que tanto que lo inculcaron, pero sí era como que yo pasaba más seguidos en hospitales por lo mismo que mi familia solo pasa en hospitales. Y eso despertó tu mi curiosidad. interés y poco a poco fui viendo que era lo que a mí me gustaba. Ok, ahora, cuando yo pienso en estudiar, en el hecho de estudiar medicina, se me viene una cosa a la mente: desvelos. Y es que realmente yo no soy no estoy hecho tanto para depelarme realmente. Me encanta estudiar y me he desvelado estudiando, pero, o sea, ustedes casi que prácticamente el pan de cada día en ese aspecto, tanto en el estudio, cuando ya como van a los hospitales. Cuéntame un poquito de tu experiencia como tal. Hay que decir de que todo depende de la etapa en que uno esté en la carrera. Ok. Hay más de pelos
Y también depende de la persona o el tipo de estudiante que seas. Porque hay estudiantes más comprometidos y hay estudiantes que tal vez tengan más capacidades y necesitan un poco menos de estudio para poder seguir adelante con la carrera. Ok, inicialmente, ¿cómo es la carrera? Bueno, primeramente uno tiene que someterse, en caso de las nacionales o en caso de las privadas a veces, ¿no? Pero tiene que someterse a un examen de elección, que dar, porque son miles de participantes. Al final es lo que nosotros en mi generación solo éramos 400, los que iniciamos. Ok. Entonces, posterior a eso, comenzás con como las carreras o las materias básicas, se puede decir química, física, sociología, filosofía, todas esas materias, que son como las ramas básicas en general, hasta antropología, que estudia el ser humano en sí, todo eso. Entonces, comenzás en primer año, que es la rama básica, es donde te das cuenta que en verdad no ves nada de medicina. Ok. Ves biología, ves química. Entonces ahí es donde mucha gente dice, se da cuenta de esto no es para mí, pero la verdad es que no es el momento para salirse porque la carrera la comenzás a ver más adelante. Ok. Ese año, pues, dependiendo de dónde estudies, yo te voy a decir, en el caso mío, pues se puede decir que es un poco tranquilo, si tenés que desvelarte, si tenés que estudiar, pero a medida vas avanzando vas viendo que no es nada comparado con lo que vas a vivir más adelante. Ok, pero es que creo que aquí tiene que ver mucho lo que tú dices. Tú lo dices tranquilo, pero es que dependerá mucho del compromiso que tenga el alumno, ¿verdad? Entonces, a medida vas avanzando, sí, puedes explicarme o puedes contarme algunas, no sé, anécdotas o experiencias un poquito te voy duras. Poniendo un ejemplo. Okay. Uno comienza en medicina 400 personas, y como te lo dije. Okay. Primer año, 300. Porque primer año es materia básica. Son materias básicas. Segundo año donde comienzas a escoger lo bueno, anatomía, bioquímica, fisiología y en caso de la nacional las comunitarias. Entonces ahí pasas de ser 300 a 150. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ve la carga académica. Okay. Pasas de venir, uno viene acostumbrado del bachillerato, estudiar un día antes, puede ser 5 temas un día antes. Bien puedes pasar con tu 7 o 8. Exacto, sí. Vaya, ya te voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Sí. En segundo año, el primer examen que tuve, bioquímica. Yo venía acostumbrado a estudiar 1 o 2 días antes para el examen, porque no es que sea... pero, o sea, uno siento que hay veces que puede pasar un examen con un 6, 7, solo estudiando 1 o 2 días. Días antes. Más en bachillerato. Entonces ese día, yo para el examen, que era el primer bioquímica, dije, en 2 días lo saco. O en 2 días creo que fueron. Entonces eran como 20 temas. Entonces recuerdo que solo llegué a leer como 5 o 6. Me fui al examen. Fue el primer examen que dejé. Y fui, o sea, para decirte que fui a las peores notas en el examen. ¿Un número más o menos? Uy, ahí saqué como 3. Y un 3, ahí es muy difícil levantarlo. Y ahí es cuando te das cuenta de que no estás en el bachillerato. Correcto, ahí es donde uno abre los ojos y dice, no, tengo que ponerme en serio, tengo que estudiar todos los días. Porque eso es un consejo, o sea, por muy bueno que sea uno, la cantidad de temas lo comen a uno. Entonces, si uno no va leyendo, aunque sea un tema por día, poco a poco, llega un momento que no, por muy inteligente que sea uno, no puede leer los 10 temas en el mismo día. Okay. Que no se le quedan y no es tampoco didáctico para uno. No hay aprendizaje. ¿Tuviste en algún momento amigos o conocidos que llegaron en un punto que dijeron, no, definitivamente esto no es para mí? Un montón. O sea, solo en primer año, o sea, quedamos 150 de los 300, digamos, después de segundo año. Pero esos 150 no es que los 150 hayan dejado. Digamos, un 20% de gente era que se salía. Okay, no, medicina no es para mí. Y también hay que ver que no solo conlleva el querer ser médico, sino el tener el apoyo. Porque es una carrera que va a ocupar todo tu tiempo. Es mentira que alguien puede trabajar y estudiar medicina. Sí he conocido casos, pero son contados. Ok, sí, porque demanda mucho de gasto físico. Demanda mucho tiempo. Y de por sí, o sea, si no tenés el apoyo de alguien en tu casa que te llegue, quítate la comidita, o aunque sea, vaya, que te esté dando apoyo moral, eso es muy difícil. Muy difícil. Pero eso estamos hablando que fue, de lo que me has contado hace un momento, el inicio de la carrera. Los 2 primeros años. Adentrémonos un poquito a la mitad ya de la carrera. Cuéntame. Ya cuando uno llega, pasa los primeros 3 años, llega al 4º año, comienza a ir al área clínica. Ya es el área de los hospitales, ya es donde uno ya le dan una gabachita, manga más corta. o menos solo para entender, porque creo que tal vez hay gente que no entiende o que no estamos en este ámbito. ¿A los cuántos años, suponiendo que va limpio, empieza a ir a esta parte clínica?
en cuarto año, primer ciclo. Bueno, es que depende también de la universidad. Pero más o menos. En la universidad. Entre el tercer y cuarto año. Donde yo iba, en la Universidad Nacional, Ajá. iba en cuarto año, comenzás a ir a la área clínica en la materia que se llama semiología. Que la semiología es el estudio, bueno, no es el estudio, es en sí el examen físico del paciente. Ok. Entonces, ahí comenzás a ir al hospital. Vas a recibir tutorías, a pasar con un doctor allá, por ejemplo, lo que llaman tutorías, que son como clases, donde no estamos todos, solo estamos divididos en grupos. Entonces, tú haces tutoría con tu profesor en el hospital. Ya cuando llegas al segundo ciclo de ese mismo año, ya comenzás a hacer turnos. Okay. Que es un turno cada 10 días o 15 días en algunos casos. Pero ya comenzás a relacionarte con el hospital. Y son turnos que uno llega a aprendizaje completamente. O sea, no es que uno tenga la carga laboral de estar pendiente de que ese paciente se muere por mí. No, o sea, uno está pendiente del paciente, pero la responsabilidad de los que llevan años más arriba. Solo para ilustrar y profundizar más. Es una tutoría la que vas a recibir ahí, correcto. Pero ¿puedes ilustrarnos un poquito, como adentrarnos, qué implica esa tutoría? Es bien variable dependiendo del médico. Todo médico tiene como digamos que, por ejemplo, donde yo iba, habían como 8 o 9 médicos que dan tutoría. Cada médico tenía su didáctica diferente. No, correcto, pero más o menos, en tu caso, ¿cómo fue? En mi caso, los que tuve yo, normalmente es, llegas a la hora que él llega, o a veces llegas antes y buscas todos sus pacientes. Digamos que en caso de que tenga hay doctores que tienen una especialidad. Entonces ellos tienen unos 10 o 12 pacientes que llegar a ver. Okay. Entonces algunos te dicen, vayan a buscarme los 12 pacientes, los examinan. Cuando llegue yo me los presentan, hablamos sobre el paciente, sobre la temática del paciente. Hay otros médicos que te dicen, no, conmigo mejor vayan a leerse un tema y lo vamos a abordar el siguiente día. Okay. Es muy variable, pero siempre es enseñanza mediante práctica y mediante teoría. Ok. Ahora, fíjate que me llama bastante la atención, como en cualquier carrera, creo que demanda mucho el hecho de lectura, pero sobre todo en medicina por la cantidad de temas que abordan. O sea, si nos ponemos a hablar del cuerpo, cuántas partes, cuántas cosas, es un sinfín de cosas. Ahora, ya que hablamos en el podcast anterior de la lectura, ¿cómo te tocó en tu caso como para desarrollar esta parte y lograr leer, y en qué momento, cómo distribuías tu tiempo para leer y absorber todo lo que tenías que estudiar? Para mí fue un poco difícil en el sentido que yo nunca fui alguien que dijera amante de la lectura, así como Johnny, ¿verdad? Y me consta. Gracias. Sí. Entonces, no, mentira. Continúa. Pero sí, o sea, uno en ese momento abre los ojos, así como por ejemplo yo cuando los abrí con ese examen. Uno comienza, al principio va acostumbrando a leer poco a poco. Ahorita yo, por ejemplo, ya te puedo leer más de lo que leía al principio de la carrera y entender más de lo que entendía al principio de la carrera. Okay. Un problema de uno es que lee muy para memorizar. Y es algo que yo no les aconsejo. Porque sí, te puede servir para un examen. Pero más adelante, lo que viste en segundo año se te va a relacionar con lo que vas a ver en cuarto año. Y si no tenés el entendimiento, no vas a poder entender los temas de cuarto año. O sea que se podría decir que tu punto de partida en cuanto a una lectura consciente, que no solo para memorizar, sino que para tener bases de conocimiento, fue a partir de ese examen. Sí, en el a partir del examen. Sí, porque fue como que dije, o sea, este examen yo intenté memorizármelo todo, pero a la hora de las horas eran preguntas más como de entenderlo. Okay. Que si uno lo entiende, lo contesta. O sea que ya no es el típico examen como tú dices en bachillerato, que te dicen una cosa y pones el concepto. La definición de tal cosa. Exacto. O el concepto de tal cosa. O verdadero o falso. O sea, no, aquí vamos profundizando dependiendo de la fisiopatología de tal, cómo se va a relacionar el mecanismo de tal cosa. Por ejemplo, en farmacología, los mecanismos de acción de los medicamentos, cómo actúan estos en el cuerpo, cómo te pueden afectar hasta efectos secundarios. O sea, y es mentira. O sea, no te lo puedes aprender todo. Tenés que irlo relacionando. O sea, entendés la base y con eso vas relacionando, como tú dices. Correcto. Ahora, no todo en esta vida es malo ni tampoco bueno. Quiero que me expliques un poquito de tus buenas experiencias, como también tus malas experiencias. Para mí, lo mejor de la carrera es la gente que conoces. Ah, perfecto. La gente que conoces, los compañeros que formás, porque va a escuchar un poco cliché, pero con la gente que sufrís durante la carrera es con la gente que más te apegás. A la gente que entiende de que pues desvelos, que pasa que a veces estás a las 2 de la mañana estudiando y seguís despierto. Sí, aquí estoy dándolo con todo. Con esa gente es con quien más apego a hacer. Y eso es tal vez lo mejor de la carrera, es la gente con la que te relacionas y con la que además, sufrís. Correcto. Y además, más adelante, cuando llegas al área clínica, al ver que en verdad lo poco que has aprendido, lo poco que sabes en verdad le puede ayudar a una persona.
y ver esa cara de satisfacción de que ayudaste a alguien. O sea, aún nosotros cuando vamos comenzando hay veces que el mismo paciente le agradece, mire doctor, gracias. Gracias por estar pendiente de uno. Entonces esos son pequeños cosas que te reconfortan. ¿Y qué sentiste la primera vez que te dijeron doctor? Uy, pues ni recuerdo. Es que es bien variable, fíjate, porque en el hospital a veces uno le decía, mire doctorcito. Entonces, cuando va comenzando, pues, entonces, pero ya cuando ya sentí que en verdad me estaban diciendo doctor de en serio, es a partir del séptimo, octavo año. Ok. Que ya el séptimo año ese es el internado, octavo año social. No puedo dejar de preguntar esto, pero es que siempre hacen burla con eso, pero lo tengo que preguntar. ¿Uno se siente diferente cuando ya porta la gabacha? Fíjate que los primeros días sí, pero después ya uno ya ni cuenta ni se acuerda que anda la gabacha puesta. Hasta a veces hace estorbo. Puede andar con la gran gabacha. Okay. Pero más que todo en los turnos. Pero sí, o sea, uno los primeros días, ya tengo la gabachita, me la fotito con la gabachita. O sea, se emociona porque... La ilusión. Sí es difícil llegar a portar la gabacha, pareciera que no. Pero, o sea, uno comienza con una gabachita manga corta. Después con manga, o sea, no cubre todo el cuerpo en general, sino que está aquí. Después lo vas alargando a medida que vas avanzando. Y un momento que ya puedes usar manga larga. ¿Y eso porque por cuestión de...? Sí, yo creo que es dado más por costumbre y por jerarquía también. Eso... Y para distinción dentro del hospital. ¿De qué nivel académico está cada quien? Sí, okay. Más que todo. Ok, y en cuanto un poquito a las malas experiencias que has tenido... Que han habido malas experiencias de todo, o sea, desde doctores que lo... O sea, pero siempre va a haber gente que... Sin meternos de lleno, sin mencionar nombres, sin mencionar instituciones, contanos porque al final lo que quiero es, aparte de la gente que vea esto, como yo también empaparme un poquito de esto, porque sí sé que la vida del estudiante de medicina sí es un poquito dura. Entonces, al final ese tipo de temáticas es bonito abordarlas porque nos da una idea de... Imagínate el día de mañana mi hijo quiere estudiar medicina... Y voy a tener ya alguien que ya me explicó por experiencia propia, ¿verdad? Entonces, por eso quisiera abordar eso. Cuéntame alguna de tantas malas experiencias. Vale, te lo voy a contar en general. Ok. En general, cuando uno va comenzando en el hospital, no creas que cuando uno está en cuarto o quinto año, las demás gente le dice, el doctor, respetémoslo. No, hay gente que te va a ver mal, este va comenzando, este es el que tiene que hacer todo el trabajo del hospital. Entonces ahí... Pero aquí te interrumpo, cuando me dices gente, es gente que... Dentro del hospital y fuera del hospital. O sea, pacientes como gente que trabaja, enfermeras, otros doctores, hasta personas que están arriba de ti en académicamente hablando. Correcto. Entonces, a veces hay personas que pueden intentar hacerte sentir mal o hacerte sentir que no sabes nada. ¿En qué sentido? En el sentido de que a veces te engloban a preguntarte cosas. Te hacen sentir como, digamos que yo te preguntara algo y vos no supe. Y que mi respuesta sería, vaya, anda, léelo. O la respuesta que uno esperaría. Pero hay veces que hay gente que te hace sentir ignorante directamente. ¿Cómo es que no sabes eso? ¿Cómo es que he llegado a tal lado y no sabes tal cosa? Te entiendo por dónde Entonces, ahí es donde tú tienes que entender que por mucho que estudies nunca lo vas a saber todo. Obviamente. Y siempre va a faltar algo. Y que si tú algún día estás encima de alguien, o sea, estás a un nivel superior a alguien, tu deber no es hacerlo sentir mal, tu deber es enseñarle. Pero esa, gracias a Dios, esa es tu mentalidad. Pero no es la mentalidad de todos. No es la mentalidad de todos. Y me parece curioso porque la mayoría de personas o compañeros amigos que han estudiado eso, me cuentan bastante eso, con esa misma opresión, digámoslo así, por parte de gente externa o gente más. Sobre todo me han dicho que se da en personas que estudian, pero académicamente van más avanzados. Dicen que por lo general ahí donde se da eso es menosprecio, digámoslo así. Ahora, experiencias dentro del hospital, pero quiero que no nos vayamos en el maltrato, sino que llegó de repente un paciente, no sé, sin algún miembro o algo por el estilo. Historias tristes en el hospital sobran, pero te voy a contar la primera que en serio me pegó a mí. Ok. Recuerdo que cuando iba como creo que es quinto o sexto año, uno llega a hacer servicio al hospital, o sea, llega como a estar en el servicio, aprenderte a los pacientes, presentárselos a los residentes que son de más altos años o a tu staff, le dicen ahí, que es el doctor ya encargado del servicio. O sea, uno llega a estar ahí, ayuda a sacar un poco el trabajo en general, pero no tiene tanta responsabilidad y de vez en cuando lo llega de 7 a 12. Okay, que uno llegaba, se aprendía los pacientes que le tocaban. Entonces recuerdo que uno de esos pacientes le habían dado permiso a la esposa, una abuelita, 70 años pongámosle, de cuidarlo, o sea, de estar con él. Entonces ese día el paciente pues no se veía delicado, se veía estable. Entonces la abuelita se nos acercó a nosotros y nos dijo que sí podía irse a bañar, que podía irse a cambiar y regresar después. Nosotros sí, puede regresar después, no hay problema. Entonces, en lo que estábamos en el día, pues lastimosamente entró en código el paciente,
falleció. En ese momento no te podría decir qué es lo que tenía el paciente porque no lo recuerdo. Pero falleció. O sea, uno va... El problema también de la medicina es que uno se hace apático. O sea, de tanto muerto que va viendo, de tantas personas sufriendo, uno tal vez ya no le pega como las primeras veces. Correcto. Entonces recuerdo que esa vez, llegué como a las 2 horas que había fallecido, llega la señora. Ella se fue directamente a la cama donde había estado su esposo. No lo vio. Era el esposo. Era el esposo. Entonces, no lo vio. Entonces, pero lo primero que ella supuso fue, me lo movieron de cama. Entonces ella se acercó a la estación donde estábamos nosotros y nos dijo, mire, disculpe, y el señor tal, ¿dónde, a qué cama lo movieron? Y nosotros ni nos acordamos del nombre, la verdad. Entonces fuimos a ver en qué cama había quedado y vimos que era el paciente que había fallecido. Como nosotros estábamos en cuarto o quinto año, no teníamos el deber ni teníamos que dar información sobre eso, sino que teníamos que ir al residente o al interno. Justo esa era mi pregunta. ¿Quién se encarga de dar las malas noticias en ese caso? Pues normalmente es el residente, que es el que está haciendo la especialidad. Si no, podría ser el interno, pero normalmente tendría que ser un residente. Okay. El interno es el que está en 7º año. Okay. Y el residente es el que está acá en la especialidad. ¿Qué es tu caso? Ajá, correcto. Bueno, pero ya vamos a llegar a eso. Okay. Entonces, pues él solo se nos queda viendo y... ¿Ella? No, el residente. El residente. El residente que nosotros dijimos, mire, es el familiar de tal persona, la anda buscando, de la persona que acaba de fallecer. Ahí él se levantó, se fue aparte con ella, le dijo la mala noticia y pues se desgarró la señora, o sea, comenzó a llorar. Pero lo que quiero llevar es la imagen de, o sea, ella se fue pensando que su marido estaba mejor y regresó. Y ya solo no estaba. Para la mala noticia. Solo para la mala noticia. O sea, son imágenes. Y creo que en ese aspecto o sea, no es tan desgarrador el hecho de que él muriera, sino la imagen de ella. Correcto. O sea, es que quien queda sufriendo no es el muerto. Pues sí, quien queda sufriendo es el familiar. Entonces, imagínate, o sea, tú llegabas, esperanzaba que se está poniendo mejor. Voy a ir a cambiar, voy a ir a bañar para venir a cuidarlo de nuevo. Y cuando solo para cuestión de minutos u horas. O sea, y en ella también debe haber estado el pensamiento, ya me fui. Tal vez si hubiera hecho un cambio, que no hubiera sucedido. Tal vez un poquito de culpa en ese aspecto. Entonces, o sea, ver gente llorar después de la noticia de que el familiar falleció es horrible. Cierto. Son las peores cosas para mí. Ok, y para entrar un poquito en la terminología de lo que me estabas hablando al inicio del podcast, ¿cómo se van definiendo esa parte jerárquica de R1 para entender un poquito más? Vaya, lo que es primero a tercer año son áreas solo básicas, o sea, no vas al hospital. En sí ellos no tienen un término. Porque no están asistiendo. Hay gente que dice semestrosos, pero esos son términos aparte que no tienen nada que ver. Ok. De ahí vienen los externos, que son los estudiantes de medicina que ya están yendo al hospital, que va de cuarto a sexto año. Ya hacen turno, pero no tienen la responsabilidad para el hospital como para cumplir con un deber en sí. Lo que nos comentabas, que reciben tutorías. Tutorías y van a turnos, aprenden, comienzan a relacionarse con pacientes, pero no tienen responsabilidad. Ya séptimo año, que tal vez dentro de la carrera, tal vez es el año más difícil. No, tal vez es el año más difícil. Dentro de la carrera, antes ¿Por qué? Año. Porque ahí es donde te convertís en lo que dicen interno. Interno es una palabra porque tenés que pasar interno en el hospital. O sea, entras a las 3, 4 y te vas dependiendo, pero hay veces que te vas hasta las 10 de la noche. Y el siguiente día igual, 3, 10 de la noche. Sí. Eso me llevaba a la siguiente pregunta. ¿Cuántos días de la semana pasa un interno? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. O sea, hay rotaciones porque uno va rotando por pediatría, por medicina, por cirugía. Y también depende del hospital, varía. Pero normalmente uno tendría que ir todos los días. Tendría que cumplir todo el horario laboral y a veces hasta más, además de los turnos. Eso es en séptimo año. Eso es en séptimo año. Y, o sea que entonces para esa etapa de la carrera ya no reciben clases. Siempre. Y entonces, o sea, estás recibiendo tus clases, tenés horarios de clase. Pero las recibís en el hospital. Esa parte era la que no entendí. Te recibís tus clases en el hospital. No, es que la mayoría de clases de cuarto año en adelante son en el hospital. Recibís una que otra en la U, pero la mayoría de clases de cuarto año en adelante son en el hospital. Ok, no tenía idea de eso. ¿Y las evaluaciones? Porque normalmente en ingeniería, en cualquier otra cosa, te hacen un examen. ¿Y aquí cómo es? Va dependiendo, pero normalmente te evalúan tu trabajo dentro del servicio, que así le dicen a las áreas, pues hospitalización, por ejemplo, medicina 1, medicina 2, así. Están diciendo servicios, tu trabajo ahí, tu trabajo en los turnos, tu respuesta
académica a la hora de, digamos que van pasando visitas, te preguntan algo y vos vas respondiendo, vas ganando más puntos. Es un poco subjetivo, la verdad. Y aparte hay exámenes, que eso va variando dependiendo de la rotación. Hay gente que, por ejemplo, dice, va, a mí yo solo le puedo hacer un examen al final del 3 meses de rotación. Hay otra que te dice uno por mes, otra que te dice uno por semana. Obviamente, dependerá mucho de quién. De quién lleve la materia, de quién lleve así la rotación. Okay. Entonces, pero sí, es una combinación de tu trabajo, de lo evaluado académicamente y de tu forma de expresarte ante una situación. Ok. Nos quedamos en la parte del interno. Y ahora estás en la parte de... No, después seguís al año social. Al año social. El octavo año, que es el último. El año social, pues, es un año donde a ti te envían a una unidad de salud. Bien variable. El año que yo fui, los cogieron por una nota de un examen que le dan a todos los estudiantes de medicina sin importar la universidad. Dependiendo de la nota, te van enviando, tú vas escogiendo la sede donde quieres hacer tu año social. Eso iba a preguntarte, o sea, te pueden enviar a cualquier parte del país. A cualquier parte del país, pero tú vas escogiendo, dependiendo de tu nota. Por ejemplo, la mejor nota escoge primero y así. Y se van acabando las plazas. Porque son plazas, digamos, solo hay 3 en tal unidad, 2 en tal unidad, 1 en tal unidad. O sea, no entendía esa parte. Dependiendo de la nota, tienen el privilegio, digámoslo así, de dónde... Okay. Y eso pueden escoger desde las instalaciones hasta por cercanía y cosas por el estilo. Correcto, o sea, tú puedes escoger porque me queda 5 minutos de mi casa o porque en esa unidad es más trabajo o menos trabajo, dependiendo de cómo quieras tú llevarlo. O también porque a veces te mandan director de la unidad y a veces solo te mandan de consultante. Consultante es que simplemente tú solo das consulta. Y de director ya te encargas de lo administrativo, además de dar consulta. Ok. Ya tienes una responsabilidad mayor. Un consejo que doy, no sean directores. ¿Por qué? Porque tú tenés que dar consulta siempre. Y además tenés la responsabilidad de todo el papeleo que el Ministerio de Salud te conlleva a una unidad de salud. Sí, conlleva más de gasto. Y nosotros tuvimos durante la pandemia el año social. Entonces imagínate todo el papeleo que había que llenar durante la pandemia y la responsabilidad que a veces padecían pacientes en la casa. Entonces tú tenías que ir con tu traje puesto a ver si en verdad fallecido de COVID. Bueno, ya me surgió otra pregunta, pero después del año social. Después del año social te gradúas. Y viene la parte de las especialidades, que es otro mundo aparte, o sea, nada que ver con o sea, sí tiene que ver con la carrera, pero es 180 grados de la vuelta. Aquí en El Salvador lo que hacen, bueno, y en muchos países lo que te hacen es que te hacen un examen. Un examen, este año, desde hace 2 años lo nombran Examen Nacional de Residencias Médicas, que es igual que el Examen Nacional de Residencias Médicas de México, que le conocen como el ENAR. Entonces aquí lo quieren nombrar igual, solo que es un ENAR de El Salvador. Ok. Entonces el examen es como... ha ido cambiando durante el año. Antes lo que hacían que era un examen solo de tu especialidad. O sea, si tú querías optar a medicina interna, solo eran 10 temas de medicina interna y 10 temas de lo en general. Si ibas a ginecología, 10 temas de gineco y 10 temas generales. Eso cambió desde el año pasado. El año pasado todas las especialidades hacen el mismo examen. Y ahora engloban, son 20 temas aproximadamente, que van 5 temas de cada especialidad. 5 de medicina interna, 5 de pediatría, 5 de gineco, 5 de salud pública y 5 de cirugía. Y ahí vas viendo, o sea, son dependiendo de dónde tú quieras hacer tu especialidad con el número de plazas. Hay lugares que hay 5 plazas, hay lugares que hay hasta 30 plazas. ¿Cuál es la especialización, digamos así, más complicada o más que eligen más rara vez? Que eligen más rara vez. Es que vaya, todo depende. Porque hay especialidades que tienen pocas plazas. Por ejemplo, especialidades como otorrinolaringología, o especialidades de entrada directa, porque hay subespecialidades. Especialidades de entrada directa es que tú, siendo médico general, ya puedes entrar, ya puedes optar. Y hay subespecialidades que primero tienes que sacar la especialidad para luego poder optar. Entonces, si hablamos de especialidades de entrada directa, está ortopedia, puedes entrar directamente, que son pocas plazas, radiología, anestesiología, mayormente son las que tienen menos plazas, pero también es porque hay menos carga laboral en esas especialidades. Okay. Mientras que, por ejemplo, medicina interna son un montón de plazas, pero porque el trabajo es gigantesco y además de medicina interna se abarca un montón de subespecialidades. Entonces al final los internistas son poquitos porque todos los que hacen medicina interna terminan haciendo una sub casi siempre. Okay. Entonces por eso es la gran cantidad de... ¿Y en tu caso, ¿en qué te estás? Ahorita estoy en medicina interna. En medicina interna. Okay. Entonces, para entrar a la especialidad uno tiene que hacer ese examen. Medicina es lo que sí le puedo decir es que
competitividad es lo más. O sea, vas a competir toda tu carrera con otra gente. Vas a ser amigos de gente, pero a la vez vas a estar compitiendo. Con ellos. Porque al final, por ejemplo, ahí, o sea, solo son, en Seguro Social, donde yo estoy, solo eran 30 plazas el año pasado. Y eran como 200 los que examinaban para ellos. Entonces, al final, tú puedes ser muy amigo de alguien, pero tú quieres quedar. Entonces, esa competitividad es lo que conlleva. Sí, cierto. Es parte de la carrera. Fíjate que creo que hay, ahorita que estamos hablando de todo esto, creo que hay mucha tela que cortar porque, o sea, me surgen cada vez más preguntas y lo que he pensado es cada vez traer a otras personas, incluyéndote a vos más adelante, para que desarrollemos otro tema siempre de esta área porque es lo que más manejas, porque lo estás viviendo. Pero me parece muy curioso. Ahora, para ir finalizando un poquito, tuviste la dicha o la desdicha, digámoslo así, de que viviste tus estudios y tu año social con la parte de la pandemia. Entonces, quiero entender cómo fue un poquito el ambiente de vivir tu año social con toda esta locura del coronavirus y que estuvo el año pasado un tiempo bastante complicado. Entonces, no sé, puedes comentarme un poquito. Bastante, tal vez no pesado físicamente, porque la verdad es que sí, en mi caso, en la unidad de salud donde yo estaba, sí disminuyó un poco el trabajo, porque por lo mismo de que estábamos en cuarentena, la gente no salía, por lo mismo se exponía menos a otras enfermedades. Entonces, se enferma menos. Y como en esa unidad no atendían gente de... Sí atendíamos, pero solo era como que había una zona especializada para eso, que era el área del gripario. Ok. Y de ahí, pero de ahí, si uno le decía COVID, se lo llevaba para áreas de atención adecuadas, hospitales correcto. que sí atienden COVID. Pero lo que quiero conllevar es que la carga emocional sí era mucho mayor. O sea, y tal vez para mí que yo estaba en unidad de salud fue más o menos, pero para la gente que estaba en los hospitales fue una carga emocional horrible porque, o sea, si tú querías entrar al área, tenés que ponerte un traje. Un traje que te digo que 4 horas no cualquiera las aguanta. Hay gente que se desmaya. Por lo sofocante. Por lo sofocante, o sea, y no te lo puedes quitar. Porque te estás en el tiempo de antes, o sea, era mayor el riesgo porque ni sabíamos cómo se transmitía en sí la enfermedad. Cómo podíamos prevenir eso. Entonces la gente entraba y hay veces que no había médicos adentro donde atendían los pacientes. Entonces los pacientes se ponían delicados y no había quien los atendiera. Por lo mismo de que la carga emocional era tanto que los médicos no podían pasar mucho tiempo adentro. Okay. Tienen que turnearse. Y en ese tiempo hubieron colegas, conocidos, amigos que no sé, padecieron de esto, de lo del virus. Sí, o sea, para decirte que todos mis compañeros de las sociales dio COVID casi. Gracias a Dios a ninguno... Eso te iba a preguntar, no pasó a más. No pasó a más. ¿Y en tu caso? A mí no. A mí hasta el momento invicto. Ahorita. Ay, cállate, no. Pero no, al momento. Ahorita, dice. Al momento no me da COVID. Okay. Pero, o sea, también tenemos que ver que las pocas veces que... O sea, te puede dar un COVID asintomático. Puede ser. O sea, entonces no puedo decir, no, nunca tuve COVID. Solo puedo decir que al menos durante me he realizado las pruebas, nunca me he dado un positivo. Ok. Para ir cerrando un poco, como te digo, hay mucha tela que cortar y me gustaría más adelante seguir desarrollando porque me siento que he quedado bien superficial, pero no quiero alargar mucho inicialmente estos podcasts. Hoy estás enfrente de una persona que está pensando y reconsiderando el hecho de estudiar medicina. ¿Cuál sería tu consejo para motivar a esta persona a tomar esa decisión? Primeramente, el motivo por el cual estás agarrando a esa persona a estudiar medicina. Porque si uno lo agarra porque en verdad, uno siente la vocación por la medicina, la carrera vas a sentirla difícil, pero la vas a ir disfrutando en los momentos adecuados. Okay, que es lo importante. Pero si tú lo agarras por otros motivos, porque los médicos tienen dinero y eso es mentira. Los médicos tienen dinero, tienen prestigio, no sé qué, no sé cuánto. O sea, va a haber un momento que la carrera te va a estresar. Porque tú nunca vas a ver llegar ese momento donde vas a ver, soy prestigioso, porque eso, sí hay médicos prestigiosos, sí hay médicos con dinero, pues conlleva mucha tela, mucho camino para poder llegar tal vez a eso. Creo que sería una temática bonita de abordar más adelante, ya la parte económica y la medicina, pero quería primero entender cómo eran los inicios de todo esto. Si tú tenés la vocación, si en verdad tú tenés el interés por estudiar medicina, no tengas miedo. O sea, todos en algún momento tuvimos miedo cuando comenzamos. Todos tuvimos miedo cuando dejamos el primer examen. Todos tuvimos miedo cuando estamos en medio de una visita y alguien nos está diciendo ignorante. Tal vez no de una forma directa, pero de alguna forma así indirecta. Okay. Entonces, siempre vas a vivir eso durante la carrera, pero que no sea algo que te detenga. Okay. Porque todos lo han vivido. Hasta la persona más inteligente que conozcas en algún momento se sintió ignorante. Evidentemente. Ok, Molina, de verdad te agradezco bastante porque
bueno, no lo mencionamos inicialmente, pero somos amigos de infancia, nos conocemos, quizás nos empezamos a llevar como desde séptimo, octavo, por ahí fue. Entonces ya tenemos quizás unos 12 años de tener una amistad, y cuando se lo planteé no lo dudo mucho en apoyarme con eso. De verdad te lo agradezco. Creo que todavía hemos tocado esto bien superficial, Sí, y que hay mucho por contar, mucho que aprender de tu experiencia, pero te agradezco. Y termino con esta última pregunta. Al final, ¿cuál fue ese motivo o esa convicción que de verdad te llevó a abordar esta parte de la medicina? Porque dijiste que algunos lo hacen por dinero, prestigio, otros yo nunca lo vi como por el dinero ni por el prestigio. Siempre, tampoco voy a decir que dejarme el altruista. Yo siempre quise ayudar a las personas. A uno sí quiere ayudar a las personas, pero el motivo es más que todo el que yo siempre me sentí cómodo. O sea, yo siempre que iba a un hospital me sentía cómodo. O sea, esa comodidad lo importante es que si tú estás en un lugar y no te sentís cómodo, no sirve de nada. Entonces yo nunca me vi en otras carreras, nunca me vi algo que llevara a arquitectura, abogado. O sea, siempre mi camino lo vi en medicina y siempre me sentí como en un hospital. ¿Y eso qué se te daban las matemáticas y ese tipo de cosas? Ajá, pero o sea, nunca me vi haciendo otra cosa que no fuera medicina. Qué interesante, Molina. Bah, de verdad te agradezco por tu tiempo, y espero que no sea el primero y el último de que nos puedas enseñar de esta experiencia que has tenido, y pues de como amistad te digo que te deseo lo mejor, y pues después sí verte con un prestigio, porque te voy a buscar evidentemente. No, consulta gratis. Así que no, te agradezco de verdad, y pues bendiciones en tu camino que te falta. En este podcast, y espero que sigas realizándolo y que cada vez nos vean más personas, te vean más personas. Esa es la idea. Que llegue más gente. Gracias, Molina. Un gusto.